Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola. Gracias porque hay una audiencia que es muy fiel y que siempre está ahí. Los voy a molestar poco porque lo interesante es el entrevistado, pero quiero decir lo siguiente: la aviación, como ustedes saben, es tecnología pura, avance, ciencia, todo tiene que ir acompañando el proceso de las aeronaves, del vuelo. Imaginémonos cómo ha evolucionado la navegación, cómo se han vuelto más eficientes las turbinas, ni hablar de los cockpits, ni hablar de la infraestructura en tierra. Todo ha evolucionado para mejor, para que sea más seguro en primer lugar, más fácil en segundo lugar. Se ha reducido la carga de trabajo de los pilotos en cabina. Se ha transformado un poco la propia actividad del piloto y de los técnicos. Hasta los aviones hoy van diciéndole al fabricante cuál es su estado en tiempo real. Es decir, todo va para adelante, la ciencia se aplica y nos vamos maravillando de las nuevas formas que va tomando la aviación, su eficiencia, el bajo consumo, todo está ligado. En la Argentina, bien, esa tecnología la tenemos. Uno ve los aviones que ingresan, los propios aviones de líneas aéreas regulares, los de los privados, en fin, son cada vez más sofisticados. Pero tenemos instituciones que son antiguas, entre ellas la PSA, una institución que no ayorna o no acompaña el desarrollo tecnológico de la aviación y la traba. Por caso, ayer había una cola de autos para entrar por una maldita barrera de la PSA que cree que ahí va a descubrir algún tipo de ilícito. Y eso fue en el aeropuerto de San Fernando y es verdaderamente una vergüenza. Bueno, por suerte se fue Gallardo como jefe de la PSA porque realmente no hizo nada. Aparentemente sacó una FDG, una declaración jurada que había que hacer, molesta, pero dejó otras cositas regadas por el ambiente para que los controles sobre la aviación civil dentro del país sean cada vez más estrictos y diría groseros, poco eficientes, poco profesionales, poco conocedores y sobre todo muy arcaicos los métodos. La gente que está en la Policía de Seguridad Aeronáutica, no toda, gracias a Dios, pero muchas de ellas no tienen idea de lo que significa el avión, no tienen idea de la dinámica que tiene el negocio aeronáutico y entorpece, muchas veces entorpece. Y hasta se sienten ridículos. Los agentes que ingresan a veces se sienten ridículos porque son jóvenes y tienen la mente en la computación, los dispositivos, los sistemas, los algoritmos, y se encuentran con cosas que no le encuentran sentido común. Así que vino ahora un nuevo jefe de la PSA. Todos tenemos esperanza de que sea una persona accesible para escuchar, dialogar, cambiar, modificar y mejorar todo lo que tiene que ver con el security en la aviación. No nos olvidemos que las primeras recomendaciones en el anexo 17 de la OASI son para estimular que el security no afecte el safety y sobre todo para que no frene la dinámica de los vuelos, del servicio aeronáutico y de la producción. Acá termina la editorial y nos vamos con un auspicio.
Hola, bueno, les voy a presentar a Antonio Tur, muchos acá en la Argentina lo conocen, ya lo vamos a tener en pantalla, ahí está. Bienvenido Antonio, gracias por estar. Eh, bueno, ahí estás en Canarias hoy. Hoy estamos en Canarias. No sé, cada vez que hablo con vos no sé dónde te encuentro. Me contabas hace un rato que vas a estar volando en Nochebuena o casi en Nochebuena, casi las Exactamente. 12. Vas a estar volando a Roma o a Roma, Nueva York, no me acuerdo. No, de Roma a Nueva De York y Roma a Nueva luego el York. día de Navidad de Nueva York a Roma. Ok. Bueno, así es la vida del piloto. Y la verdad es que vamos a hablar un poco de los comienzos de la vida del piloto o de la carrera o cómo consolidar la carrera y ver qué oportunidades existen, que es lo que yo te he ido preguntando en estos días, existen fuera de la Argentina. Por supuesto. Lamentablemente, acá estamos con cierta incertidumbre por la eliminación de la comercial de primera, algo que todos esperábamos, pero que todavía no estamos seguros de cómo se va a hacer, cómo son los programas, etcétera. La Argentina es un país por sus profesionales muy competitivos para hacer el curso, para formarse profesionalmente. Yo conozco muchos docentes, instructores y demás muy capaces, muy interesantes, pero hay un mundo también que está permanentemente ayornando la educación, ¿no? Líneas aéreas que tienen sus propias escuelas, posibilidades de ingresar a la carrera aeronáutica. Y queremos escucharte a vos que conocés, y me voy a callar lo más posible, que No te vos preocupes. conocés, tenés tips, conocés atajos en el mejor sentido de la palabra, no trampas, sino atajos para poder ahorrar, para poder que los recursos que cada uno tiene rindan mejor e incluso para trabajar en el exterior. Así que soy todo oídos, me gustaría que vos vayas llevando la propia conversación y seguramente me va a interesar algo y te interrumpo lo menos posible para interiorizarme. ¿Te parece? Bueno, Luis, no te preocupes. Pues mira, un placer por estar en tu programa. La verdad que, como tú dices, tenemos muchísimos amigos en común y para mí todo lo que sea colaborar con Argentina, un país que realmente quiero, siempre será un placer. Así que te doy las gracias una vez más por la invitación y desde el primer momento en que me lo comentaste te dije sí rotundo. Era una cuestión de tiempo, de ver cuándo y cómo y finalmente se da. Así que una vez más, gracias por invitarme y por supuesto que será un placer ayudarte, comentar, hablar de experiencias personales y sobre todo a todos estos jóvenes que generalmente son los que pueden llegar a tener dudas sobre qué debo hacer, qué es mejor para mí, cuál sería la mejor solución a la hora de encontrar un futuro dentro de lo que es la aviación. Pues para eso estamos aquí y de verdad, voy a intentar ayudar en lo que pueda. Todo va a ser en base a lo que me he dedicado los últimos 15 años. Y bueno, experiencias hay muchas, oportunidades hay muchas. Sobre que tú dijiste, algunos tips de recortar y demás, sabes que la aviación recortar es difícil, es generalmente difícil. Se puede, pero siempre de manera segura y dando los pasos correctos. Así que para eso estamos aquí. En base a eso, Luis, ¿qué decirte? ¿Cómo comenzamos? Eh, ¿Te desde el parece, punto de vista... te Dime, parece dime. que, ya que mando un recuerdo a Leo Espinosa y te parece que me cuentes un poquito cómo fue tu carrera y por qué fuiste descubriendo estos diversos caminos para profesionales que son los que te han acompañado o has transitado para crecer en tu carrera profesional? Venga, en base a tu recuerdo que mandas a Leo, pues mira, ya somos dos, mandamos otro recuerdo a Leo Espinosa y su Y a familia, Steve. que de verdad es un mentor en este mundo. Y antes de comenzar con tu pregunta, te voy a contar una experiencia que tuve hace recientemente y fue muy bonita, satisfactoria, fue un gran momento para mí. Tuve el placer de volar con Leo en un vuelo desde Nueva York a Roma, donde Leo vino con su mujer y la verdad que fue tanto un orgullo para mí como creo que para él
verme desde que prácticamente no tenía nada, desde que me dio una oportunidad, mi primera oportunidad de trabajo en Estados Unidos, hasta ir en un avión donde yo estaba sentado a la izquierda, llevándolo a él y a su familia de Estados Unidos a Europa. Yo creo que fue un momento muy, muy bonito e inolvidable también. Pero bueno, empezamos con lo que estamos hablando. En base a mi experiencia, como bien has comentado, yo soy europeo, soy español de las Islas Canarias, donde ahora tengo el placer de estar, más concretamente en Tenerife, y es donde inicié mi formación aeronáutica. O sea, mi formación aeronáutica comienza allá en el año 2002, donde inicio el curso de integrado de piloto de transporte de línea aérea en el aeródromo de Tenerife Norte, Los Rodeos, que es famoso, reconocido tristemente por el accidente de los dos jumbos. Ahí inicio mis andaduras aeronáuticas, sacamos lo que sería el equivalente a licencia de piloto comercial en Argentina, y estamos hablando que entre una cosa y la otra termino allá en el 2007, donde posiblemente sea el peor momento aeronáutico de la historia, donde era prácticamente imposible encontrar trabajo, donde aplicabas en un sitio, aplicabas en el otro y no tenías, ni siquiera te llamaban para una entrevista. Y en base a esto decido tomar alternativas. Y una de las alternativas es irme a Estados Unidos y hacer un type rating un poquito por mi cuenta. Ese type rating resulta que no me sirvió para prácticamente nada, más que para conocer el mercado aeronáutico, que ya es mucho también. En este mercado aeronáutico conozco gente que me ayuda, que me aconseja, y me doy cuenta que de verdad Estados Unidos es el país número 1 en aviación. Y luego te explicaré, conforme avanza la conversación, el por qué considero que es el país número 1. Hago el type rating en el 737, más concretamente, y luego con la intención de irme a Indonesia a volar el 737 por una compañía conocida como se llama Lion Air, en una modalidad de Line Training Program, que básicamente, así en grosso modo, era un poco pagar por volar. No salió bien, como suele pasar en estas cosas, y decido volverme a Canarias, donde luego, una vez aterrizo en Tenerife, me entero que venía previamente en los 3 años anteriores intentando sacarme lo que es la famosa Green Card para poder laburar en Estados Unidos a través del sorteo, y me toca el sorteo. Entonces paso de vivir en Asia, venir a Canarias con mi familia y meses después volverme para Estados Unidos. Que ahí es donde realmente comienza mi aventura aeronáutica. Una vez en Estados Unidos, soy conocedor de que, bueno, de la potenciabilidad que tiene Estados Unidos para lo que es nuestra carrera. Y bueno, ahí cometo un error que creo que estoy hoy aquí para subsanarlo y no que todo el mundo no cometa el mismo error que yo cometí en su día, que es que yo ya pensaba que era piloto aeronáutico, yo ya pensaba que ya había hecho todo en mi vida, pensaba que por tener el type rating en 737 y algunas horas ya me iba a comer el mundo, que me iban a contratar de un día para otro, y la realidad fue totalmente distinta. La realidad fue que, desafortunadamente en ese momento para mí, tuve que empezar prácticamente de cero. Entonces empezar de cero, me refiero a sacarme la licencia de piloto privado, piloto por instrumentos, piloto comercial y habilitación multimotor, que básicamente es el curso completo, con un único beneficio, que era que me daban crédito por las horas que ya tenía, por lo cual tenía que volar las horas específicas de cara a cada licencia, que no es poco tampoco, pero bueno, eso es lo que tuve que hacer. Hoy por hoy, si tú me preguntas, Luis, ¿cambiarías algo de lo que has hecho en tu carrera aeronáutica? Te digo la verdad, lo único que cambiaría es no haberme ido antes a Estados Unidos. En vez de haberme ido con 31 años, prefería haberme ido con 21. Pero bueno, se dio de esta manera y la verdad que no me puedo quejar, y la gente que me conoce, como ustedes dicen, dice que tengo mucho culo, y hasta el día de hoy me ha ido bastante bien. Cuando vos escogés la escuela de Leo para hacer
tu instrucción, empezar de nuevo, digamos. Contanos un Sí, poco eso, porque me parece muy interesante cómo vos te fuiste relacionando y más que relacionando, yo te diría incorporando a esa estructura con un desarrollo y un después en la historia muy interesante. sí, mira, te comento. Fue pura casualidad, la verdad. El por qué llego a la escuela de Leo. Cuando llego a Estados Unidos, tengo un mentor que me iban técnicamente a contratar para la Academia de Panam en su momento como profesor e instructor de habilitaciones de tipo en 737. A pesar de no tener tanta experiencia en lo que era el avión, bueno, por carácter o por afinidad a un determinado grupo de personas, me habían ofertado esa posibilidad. Una vez ya en Estados Unidos, esa posibilidad seguía siendo real, pero claro, necesitaba la habilitación de tipo en formato FAA, cosa que yo no tenía. Yo tenía licencia EASA, pero no tenía licencia FAA. Entonces me aconsejan irme al aeropuerto ejecutivo Fort Lauderdale, a la escuela de Panam, a empezar el curso de comercial. Y me dirijo al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale y me pierdo. O sea, no encuentro la escuela de Panam. Y por contra, acabo en una cafetería que a su lado tenía un cartel muy pequeño de escuela de vuelo. Esa escuela de vuelo se llama Flight Center y entré a preguntar a ver si un poquito sabían dónde estaba la escuela de vuelo de Panam. Porque yo, claro, me imaginaba que era una escuela grande, reconocida, ya Panam como nombre ya dice mucho en la industria aeronáutica y yo estaba buscando esa famosa escuela. Pues allí la verdad que desde el primer momento el trato fue excelente, tanto por el director que había en la escuela como por la persona, el asistente técnico, mecánicos. Pues mira, la verdad me dijeron, mira, no te preocupes, Antonio, nosotros somos de aquí, nosotros acabamos de establecer esta escuela aquí en Fort Lauderdale, no somos Panam, evidentemente, pero bueno, te vamos a ayudar, sabemos dónde está Panam y te vamos a llevar hasta allí. Y el director por aquel momento de la escuela me acercó a la escuela Panam. Cuando entré en Panam, me di cuenta que era un número más. Era una escuela donde estaba llena de alumnos, donde seguramente el prestigio o la marca que ellos vendían era más importante que el entrenamiento que daban. Y después de consultarlo con mi mujer sobre todo, y me di cuenta que no era el lugar que yo quería estar. Que el primer lugar que había encontrado por casualidad era un sitio mucho más cómodo, mucho más pequeño, donde había habido una especie de conexión eh, y me gustó. Entonces dije, bueno, soy una persona que me muevo muchísimo por emociones y decidí, en vez de irme a la escuela de Panam, irme a la escuela de Flight Center, cosa que realmente causó un caos en el grupo que técnicamente me iba a contratar, que era Panam, hasta el momento que decidieron, pues mira, no contar conmigo más. Pero a día de hoy sigo pensando que fue la opción correcta y que si tuviese que volver para atrás, como te dije, lo haría 1000 veces. Nunca consideraría otra opción. Hoy si vos hablaste un poco de cómo harías tu carrera si tuvieras que empezar de nuevo y mencionaste que Estados Unidos es un país particularmente interesante. Es un poco obvio lo que estamos diciendo para la aviación, para desarrollarte en la aviación. En ese sentido, contanos cuáles son esas ventajas que vos ves, un poco las has contado, pero sobre todo en cuanto, pienso yo, las estandarizaciones que hay, cómo se te abren, la facilidad con que se suelen hacer las cosas, ¿no? Todo basado muy en el sentido común, parece. Sí, mira, te comento. A ver, yo creo que es un tema de concepto. Cuando generalmente hablas con una persona y le dices, ¿por qué no te sacas la habilitación de tipo o por qué no te sacas la licencia FAA? Y te dicen, no, porque luego no voy a poder trabajar en Estados Unidos. Generalmente es la primera respuesta que te da una persona que no conoce mucho del sector. Cuando tú tienes una licencia, como tú bien sabes, Luis,
esa licencia no te habilita a trabajar en un país u otro. Esa licencia te habilita a volar aeronaves de ese estado de matrícula. Es decir, si tú te sacas la licencia FAA, no quiere decir que esa licencia la vayas a utilizar solo y exclusivamente para volar en Estados Unidos. Vas a utilizar esa licencia para volar matrículas registradas en Estados Unidos, que son November, en cualquier parte del mundo. Yo conozco casos que hay matrículas November en Argentina, conozco casos que hay matrículas November en Brasil, conozco casos que hay matrículas November en Medio Oriente y prácticamente todos los países del mundo tienen aviones registrados con matrícula November. Por un tema de facilidades a la larga, como pueden ser mantenimientos, como pueden ser entrenamientos, como pueden ser estados miembros que te aceptan el registro de estas matrículas volándose en sus espacios aéreos, convenios bilaterales. Entonces, creo que el concepto es, no me quiero sacar la licencia estadounidense porque no voy a poder trabajar en Estados Unidos, es erróneo. Sí es verdad que la gran mayoría de aviones registrados con matrícula November están en Estados Unidos, pero no solo son exclusivos a este estado, o sea, no solo son exclusivos para trabajar en ese territorio. Cuando vos, en el caso tuyo, y un poco volviendo a la experiencia personal inicial que vos tuviste, fuiste a hacer los cursos ahí a Flight Center en el aeropuerto allí en Fort Lauderdale, creo que me dijiste, y bueno, pero también te fuiste insertando dentro de la estructura con muchas posibilidades que se te abrieron de la propia forma de ser de Leo, de su organización. Pero hoy, ¿cómo nos podés contar cómo fue el desarrollo y todo lo que vos hiciste? Porque te relacionaste con el exterior también y hoy en día la escuela ha evolucionado, ya no es de Leo. Contanos un poco esa etapa. Mira, te comento. Como bien dices, en su momento entro en la escuela de Leo como alumno. Era prácticamente el comienzo de la escuela de Flight Center en Estados Unidos, por lo cual esta pequeña estructura requería ayuda y gente de confianza de Leopoldo para poder desarrollarla, para poder conseguir una estructura similar a la que Leopoldo tiene hoy por hoy en la base de Morón. Entonces, conozco a Leo, no solo a Leopoldo, conozco también a su sobrino Manuel, que prácticamente son los mentores en mi carrera, y me comenta las posibilidades que hay para trabajar con ellos, las posibilidades que hay no solamente como piloto, sino también como administrador de su escuela en Estados Unidos, cosa que siempre me interesó. Entonces, una vez que nos conocimos, una vez que estamos, yo siempre lo describo como un matrimonio. Al principio un matrimonio, todo el mundo es, te quiero un montón, tú me quieres a mí, pero si no hay tiempo de por medio, realmente no sabemos cuánto nos queremos para saber si vamos a funcionar juntos. Entonces, durante este periodo de entrenamiento, donde yo obtuve todas las licencias que estábamos hablando, tanto el PPL como la habilitación por instrumentos, como el comercial y posteriormente la habilitación de multimotor, fue como un periodo de conocimiento entre unos y otros para saber si ese matrimonio iba a funcionar. Y gracias a Dios funcionó. La verdad que hasta el día de hoy mi relación con ellos sigue siendo excelente. Parece que nuestros caminos en un punto se separaron, pero no es así. A día de hoy seguimos trabajando de alguna manera juntos. Ellos, como bien has dicho, ya no son dueños de la escuela. Ellos tienen otros negocios aeronáuticos en Estados Unidos, para los cuales sigo colaborando con ellos, sigo ayudándoles en lo que puedo, a pesar de que soy piloto a tiempo completo para una aerolínea europea, lo cual dificulta un poco la relación entre su negocio en Estados Unidos y la aerolínea para la que trabajo en Europa. Pero lo que es básicamente, es para lo que estamos hoy aquí, a nivel entrenamiento, lo que a mí me pasó fue que no pude convalidar lo que era mi habilitación o licencia de piloto privado con monomotor pistón. Porque cuando yo llego a Estados Unidos, desafortunadamente en Europa, cada 2 años la habilitación de single engine piston caduca.
y cada año la de multimotor. Por lo cual, cuando yo llego a Europa, tengo mi habilitación por instrumentos válida, pero mi habilitación de monomotor y multimotor expirada. Es decir, no estoy en posesión de ningún PIC rating, que es lo que te exige o ACI o FA para poder convalidar tu licencia. Ese es el motivo principal por lo que yo tengo que realizar el curso de piloto privado, instrumentos y posteriormente comercial. ¿Qué aconsejo yo hoy a la gente que quiere estudiar en Estados Unidos? Que creo que es el motivo principal de la llamada. Mira, lo que yo aconsejo siempre es informarte, número uno, saber las posibilidades que tienes y luego saber tus limitaciones. O sea, estamos hablando de irte a estudiar en un tercer país que el idioma principal no es el español o castellano, sino es el inglés. Entonces, irte a un país a estudiar una carrera aeronáutica que está basada 100% en el idioma inglés sin ser sabio conocedor de este idioma, no tienes que hablar inglés perfectamente, pero sí entenderlo, sí comunicarte y sí estar capacitado para entender y mantener una conversación a nivel ATC en el idioma inglés. Pues yo, primero, lo que aconsejo siempre es estudiar inglés y estar preparado en este idioma si quieres ir al extranjero. Y no solo lo limito a Estados Unidos. Te hablo de Europa, por ejemplo. Europa, creo que países de habla castellana en Europa solo está España. Y Europa está considerado como un país miembro de EASA, donde cualquier licencia de Estado miembro puede operar en cualquier otro país. Entonces, el inglés es 100% importante a la hora de tomar la decisión de salir de nuestros países para estudiar aviación. No sé si nos podés decir, porque finalmente también en la parte comercial, y vamos a volver a un caso que te voy a plantear, pero ustedes en aquella época vos fuiste un actor importante en la compra de la escuela por parte de Norwegian. No sé si actor importante o no, fui uno más, fui un actor más. Tampoco secundario, pero fuimos un grupo de personas que trabajamos en la misma dirección y te voy a comentar un poco cómo se dio. Yo en ese momento trabajaba para Norwegian. Norwegian, cuando decide expandirse, lo hace inicialmente en Argentina, donde hace una pequeña base con 3 o 4 aviones, creo que tenían de modelo 737, pero también se expanden en Estados Unidos, donde montan una pequeña base también con 2 aviones modelo 787 en el aeropuerto Fort Lauderdale International. Se daban unas circunstancias muy especiales para poder trabajar para Norwegian, las cuales yo cumplía con todas. Tenías que ser poseedor de licencia EASA o estar capacitado para conseguir la licencia EASA en un periodo no máximo de 2 años, tener permiso de trabajo en Estados Unidos, y no era mandatorio, pero sí era altamente recomendable, tener pasaporte europeo también. Entonces, un poco como que los planetas se alinearon para que realmente fuese yo el que tuviese que entrar en Norwegian. Dicho esto, entró en Norwegian y ahí Norwegian seguía con su modelo de expansión. Parte de su expansión, y como dijiste durante la introducción, hoy por hoy, la tendencia del entrenamiento aeronáutico es que cada gran aerolínea tenga su propia escuela de pilotos donde se puedan nutrir de estos. Entonces, esa era la idea inicial de Norwegian. Era lo que Norwegian quería hacer a nivel internacional, teniendo 2 sedes en Europa y una sede en Estados Unidos, donde formasen a sus propios pilotos. Entonces, por aquel momento estaban buscando cómo formar una escuela de vuelo, cómo empezar una escuela de vuelo. Como la verdad estaban un poquito perdidos por aquel momento, me llaman a mí porque ellos sabían que yo trabajaba por una escuela de vuelo. Cuando me contratan, una de las principales preguntas que yo les hice es: ¿puedo seguir trabajando para la escuela de Leopoldo, sí o no? Era prácticamente una pregunta descalificante. Si me decían que no, nunca hubiese entrado a Norwegian. Entonces, Norwegian me dice que sí, que absolutamente, mientras no vuele, no había ningún tipo de problema. Al año, ellos son los que me contactan a mí y me dicen: oye, Antonio, necesitamos ayuda con lo que sería formar una escuela de vuelo en Estados Unidos. ¿Tú nos puedes ayudar?
Yo le dije, por supuesto, será un verdadero placer ayudarles, pero que sepan que formar una escuela de vuelo en Estados Unidos de la manera que ustedes quieren les va a llevar un periodo entre 4 y 7 años. Si yo fuese ustedes, compraría una escuela de vuelo que ya tenga las habilitaciones que ustedes están buscando, que tenga una estructura sólida y a partir de ahí desarrollar la academia como ustedes deseen. Idea que gustó bastante. Entonces ahí fue como el comienzo de las negociaciones, tuvimos que viajar a Oslo, hacer una pequeña presentación de la escuela de Leopoldo, luego ellos mandaron un pequeño comité a For Loyal Executive, inicialmente solamente a conocernos, vieron la operación, vieron la manera que entrenábamos, vieron la parte de administración también, y ahí es donde creo que ellos se enamoran de la escuela, porque de verdad, y te lo digo con la boca bien grande, Luis, la escuela era una escuela distinta al resto. La escuela era una escuela donde la calidad humana se notaba cuando entrabas por las puertas de esa escuela. Y creo que era lo que nos hacía diferente. Y creo que era también lo que los noruegos en su momento notaron y por eso decidieron seguir con la adquisición de esta. O sea, era como un ecosistema muy amigable para que vos te desarrollaras y te sintieras cómodo para aprender, ¿no? Exactamente, y más así que parte del contrato de compra-venta, ellos no solo estaban comprando aviones, alumnos, y parte del contrato de compra-venta es que tanto Manuel como Leopoldo y yo nos quedásemos por un periodo no mínimo a 3 años. Claro, compramos una cultura también. Exactamente, Claro. y un nexo con Latinoamérica, porque ellos estaban en ese momento muy interesados con el desarrollo del negocio en Argentina, que luego todo el mundo sabe que lo que pasó, y el desarrollo del negocio en Estados Unidos. Entonces, esa pequeña escuela era el nexo entre Latinoamérica y Estados Unidos. Hoy estás volando para, ¿qué es? ¿Es una empresa que de alguna manera es la continuidad de Norwegian o no? Sí y no. Y te respondo a tu pregunta. Volamos los mismos aviones que tenía Norwegian. Algunos de los inversionistas son los mismos que tenía Norwegian, pero la OAC es totalmente distinta. O sea, se creó un nuevo certificado de navegabilidad, se creó una nueva compañía, los pilotos que contratan inicialmente son todos ex-Norwegian, porque era una manera de reducir costo contratando un piloto que ya está habilitado para el avión que tú vas a operar, pero no tiene absolutamente nada que ver con Norwegian. De hecho, Norwegian es una compañía que sigue operando en Europa de manera satisfactoria, creo que tuvo una reducción de un casi 80% en su flota durante los periodos COVID y ahora está recuperando de esta reducción que tuvo. Pasó de tener casi 200 aviones a volar con solo 15 aviones durante el periodo de COVID y si no me confundo, a día de hoy está casi los 80 aviones. O sea que los últimos 3 años y medio, 4 años han pasado de 15 a 80 aviones. O sea, es una compañía que sigue con una economía ascendente y Norse, que es el nombre de la compañía para lo que yo vuelo, básicamente viene a cubrir el espacio que deja Norwegian con algunas personas en común, pero siendo totalmente independientes de Norwegian. De hecho, la relación entre Norwegian y Norse, a pesar de ser ambas compañías de capital escandinavo, de ser capital noruego, no es realmente buena. ¿Y la escuela hoy está relacionada con Norwegian o con la otra? Con Norse. La escuela, el máximo accionista de Norse es el dueño 100% de la escuela a día de hoy. Esta escuela se llama OSN Aviation Academy y OSN Aviation Academy tiene escuelas en For Loyal Executive, en Suecia, en Noruega y ahora en los próximos meses estamos abriendo una gran base en Arkansas, en Estados Unidos también. Vamos a ir a unas publicidades, pero te dejo una pregunta pendiente que es la siguiente. Vos fuiste buscando Pan Am, encontraste a Flight Center. Y hoy Flight Center es una empresa de una línea aérea que supongo, y me vas a contar vos, que está capacitando a los
pilotos que van a ser propios, tal vez reciban pilotos de afuera que harán su carrera independientemente, no sé si ese es el modelo, pero a la vez vos diste una pauta de lo que sedujo a Norwegian para comprar Flight Center, la diferencia que tiene notable con ser uno más en Panam, y qué otros modelos de escuela encontrás por lo pronto en Estados Unidos, y cuando viajás por el mundo, pero mayormente en Estados Unidos, que tienen la diferencia, y me podés marcar algunas de esas diferencias. Esa pregunta queda pendiente porque nuestros amigos nos ayudan a seguir con el programa en el aire, y vamos a darle unos consejos a los que nos están mirando. Gracias. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, de regreso. Muy buena de nuevo. Bueno, quedamos ahí con una pregunta pendiente. Sí, mira, a ver, en base a lo que me comentabas, Luis, el por qué, entiendo para resumir un poco la pregunta, por qué consideraba que era importante que las aerolíneas tuviesen su propia base de entrenamiento de formación de pilotos, y en base a mi experiencia, el por qué lo aconsejo. Bueno, creo que hoy por hoy, cuando tú contratas a un piloto, se basa solo y exclusivamente a cómo esta persona realiza un test de conocimiento, una entrevista de carácter personal y, en algunos casos, porque ya no es así en todos los casos, una prueba de pericia en un simulador. Es decir, haciendo un proceso de selección extensivo, estás hablando de contratar a un candidato conociéndolo en no más de 3 horas. Cuando tú tienes tu propia academia de vuelo, estás transfiriendo estas 3 horas hasta un periodo no inferior a casi 3 años en conocer a una persona y saber el tipo de persona que tú quieres contratar. También es verdad que ya no se vuela como antes. Antes el volar un avión requería de una pericia que ahora ya no es tanta. Ahora mismo requiere de una manera de volar, unas operaciones, unos procedimientos que tienes que seguir. O sea, es mucho más, no quiero decir sencillo, pero es muy diferente a lo que era el volar antiguamente. Hoy buscas el carácter, o sea, que una persona tenga el carácter que tú realmente necesitas para tu aerolínea. Y creo que eso es exactamente lo que en su momento buscaba Norwegian cuando decide contratar a Flight Center o comprar Flight Center para formar a sus pilotos. En ese momento Norwegian contrataba pilotos europeos para volar 737
y intentaba contratar pilotos también para las bases de Argentina y Estados Unidos. La adquisición de la escuela de Flight Center por parte de OSM o Norwegian creo que se paralizó a raíz del COVID. Yo creo que en un momento dado Flight Center Argentina podría haber sido también de gran interés para ellos, porque ellos estaban convencidos de la potenciabilidad del mercado en Latinoamérica. Y realmente fue algo que quedó muy pendiente en su base de proyección como empresa. Debido a una serie de factores que estaban fuera de su control o que no supieron valorar, como era la fluctuación del peso en esos momentos en la República Argentina. Tampoco eran sabios conocedores de la influencia que tenía Aerolíneas Argentinas, sobre todo con los grupos de handling o Aeropuertos 2000 a la hora de ofrecerle slots o servicios a los aviones. Son cosas que no supieron valorar a su debido momento y causaron que Norwegian no funcionase en Argentina. Pero el producto que ellos traían era un producto totalmente innovador y la verdad de gran valor. Ahora, Por eso querían adquirir también, no solo Flight Center, cualquier escuela como Flight Center para poder formar pilotos en Argentina. bueno, como una nota a pie de página, Norwegian evidentemente no consideró la inestabilidad de la situación de la Argentina, pero a su vez estuvo el COVID que también afectó, pero quien era el CEO de Norwegian también tomaba riesgos altos en casi toda su operación y expansión, ¿no? Sí. Eso yo lo fui siguiendo porque a veces mi padre decía no hay que dar el paso más largo de lo que da la pollera, ¿no? Porque es difícil, claro. Se rompe la pollera. Entonces decía hay que dar lo que mejor que se pueda. Pero un poco pasó también eso, que tomaba mucho riesgo, ¿no? Pero volviendo, me parece a mí, vos estuviste adentro y corregime porque puedo estar equivocado, pero es muy interesante lo que uno viene viendo y que vos confirmás, que cada empresa en sí misma es una cultura, ¿no? Una forma de volar, una forma de atender a los pasajeros, y bueno, esto se ve hay un contraste muy grande entre Lufthansa y Ryanair. En toda su operación los objetivos son distintos y estamos hablando de dos compañías. Bueno, ahora Lufthansa ha tenido algunos momentos, pero que en general Lufthansa una compañía muy rentable y Ryanair una compañía rentable, o sea, con modelos de negocios distintos y en consecuencia una cultura distinta. Ahora, cuando vos ves esto, que hay las líneas montan sus escuelas o compran escuelas ya constituidas, ¿ves también muchos modelos de enseñar, de muchos modelos de capacitar? Mira, creo que has tocado dos puntos muy importantes en estos comentarios que has hecho, sobre todo al hacer la comparativa entre Lufthansa y Ryanair. Son modelos de negocio totalmente distintos, totalmente opuestos, pero tienen un denominador común, que es su alto entrenamiento. O sea, nadie pone en duda que el entrenamiento de los pilotos de Ryanair y el entrenamiento de los pilotos de Lufthansa es de los más altos de Europa. Estás hablando de dos compañías que entrenan a sus pilotos de manera excelente. O sea, yo he volado con pilotos de Ryanair con menos de la mitad de horas de vuelo que tengo yo, y son excelentes. Y ves pilotos de Lufthansa, desafortunadamente no vuelo con los de Lufthansa, porque si estás en Lufthansa no te vas a ir a una low cost europea, pero bueno, es bien conocido en Europa que la Academia Lufthansa es una de las mejores del mundo también. Entonces, a pesar de tener modelos distintos, el denominador común es el alto entrenamiento que tienen. Creo que es la razón por la que las aerolíneas quieren formar a sus pilotos. Quieren un modelo de entrenamiento alto, con unos niveles de safety también muy altos y sobre todo con una cultura inculcada desde el día 1. Un claro ejemplo es el por qué yo como español estoy volando para una compañía de Noruega, volando desde Roma, Estocolmo, Oslo, en vez de trabajar para Iberia, Air Europa. O sea, a mí me convendría mucho más trabajar por una línea europea
como español que trabajar por una aerolínea del norte de Europa, que está casi a 6 horas de vuelo de donde yo vivo, y cada vez que tengo que volar tengo que irme a estos países. Pues te voy a decir la verdad, porque me encanta la filosofía escandinava a la hora de trabajar para ellos. Por un sistema de jerarquía. La jerarquía es totalmente horizontal, no es una jerarquía vertical. Es decir, la opinión mía como capitán o cuando fui primer oficial, o la del capitán o la del segundo oficial, que es otro modelo que podemos discutir, es otra figura que nosotros incorporamos en nuestra aerolínea, es exactamente igual de válida. O sea, cualquier opinión cuenta. Y la verdad que creo que por mi personalidad soy un gran fit para su compañía. Por lo cual estoy muy feliz donde estoy y estoy muy feliz de trabajar para ellos. Esa es una barrera que vos ves como diferencial de los países escandinavos, por lo menos de Noruega, esa horizontalidad democrática, por decirlo de alguna manera, o más liberal. Definitivamente sí, yo creo que es la gran diferencia. Yo en Estados Unidos he estado habilitado a 7 u 8 diferentes type ratings, el 737 también que tuve por aquí por Europa, más el 787. Yo te puedo comentar, Luis, que cuando he ido a entrenar, sabes que entrenamientos como pilotos recibimos mínimo 2 entrenamientos anuales para las compañías escandinavas, tanto Norwegian como Norse. Nosotros vamos a entrenar para mejorar, nosotros vamos a entrenar para aprender, no vamos a entrenar para que nos castiguen. Y yo creo que hay una tendencia muy latina, en el cual incluyo países como España, Argentina, países de Latinoamérica, donde el piloto cuando va a entrenamiento tiene un nivel de tensión muy alto porque está esperando ser castigado, está esperando ser maltratado, entre comillas, donde pasa a convertirse en un entrenamiento negativo. Y por lo contrario, cuando existe esta jerarquía totalmente horizontal y tú vas a entrenar donde tú sabes que lo que ellos buscan de ti es que des lo mejor de ti, y si no das lo mejor de ti es cómo puedo hacer para llegar a que des lo mejor de ti. Entonces creo que son filosofías de entrenamiento totalmente distintas y la verdad que yo, una vez más, te comento que estoy muy contento de estar donde estoy y creo que es el lugar donde debo estar. Imagínate en Aerolíneas Argentinas, donde a veces hacer simulador era una herramienta para despedirte de la compañía por presión de los gremios. Es decir, si vos estabas mal con el gremio, te filtraban a través de la capacitación, la atención con la que ibas cuando vos no estabas de acuerdo con los mandamás de APLA. Era terrible. Corre por mi cuenta y lo quise hacer como un chiste, pero no me salió. Pero ocurre. Yendo también al tema de, bueno, yo soy un joven piloto de la Argentina, me formé, tengo mi curso de piloto privado. Vos me contaste un poco cómo fue tu experiencia. Tuviste una gran suerte de haber participado en una lotería que ganaste, ¿no? Pero correcto. En general, cuando vos hiciste el curso en los Estados Unidos, o empezaste acá y fuiste y terminaste allá la comercial, etcétera, vos, para insertarte en el mercado americano y obtener una green card hoy, como está el mercado, ¿es algo infranqueable? ¿Es algo que se puede lograr? Mira, te comento, como bien dices, tuve una gran suerte en que me tocase la Green Card a través del sistema de lotería. Este sistema de lotería sigue existiendo, por lo cual sigue siendo una opción y Argentina es un país miembro de esta lotería. Hay una cosa que no hemos valorado y que no hemos considerado a lo largo de esta entrevista. Hemos de recordar que Argentina es miembro de la OACI, y que las licencias mundiales se rigen a través de la OACI, sea licencia argentina, peruana, brasileña, estadounidense, europea o demás. Argentina tiene una gran suerte también, que es que creo, y te voy a decir de cabeza, o sea, no lo he estudiado en ningún sitio, como bien me sugeriste, esta entrevista era una conversación entre amigos y no era algo de preparar, pero creo que casi un 80% de los argentinos o son o tienen la posibilidad de ser europeos también.
Entonces, por la gran afinidad que hay entre Argentina y España y Argentina e Italia. Entonces, eso es una gran suerte que ustedes como país también tienen y es una cosa que se puede explorar más allá, porque es lo único que te requiere en cualquier país de la Comunidad Económica Europea, es que tengas pasaporte de cualquier país o permiso de trabajo de cualquier país para poder trabajar en cualquier otro. Es decir, si a lo mejor Argentina está a lo mejor más limitada a la hora de conseguir un permiso de trabajo en Estados Unidos, ¿por qué no sentarnos y pensar, bueno, no puedo conseguir permiso de trabajo en Estados Unidos, pero sí me es mucho más fácil conseguir un pasaporte a través de un bisabuelo, abuelo o padre europeo y sacarme la licencia europea e irme a trabajar a Europa? Entonces, eso es una gran posibilidad y una gran ventaja que los argentinos creo que tienen y no explotan lo suficiente. Bueno, nosotros hemos ya tenido varias entrevistas con un amigo que es mucho más joven que yo, Pablo Citro, que yo te conecté ahí, no sé si pudieron hablar, pero No, digamos, no me no llamo. te llamo, pero él está a full en este momento capacitándose en una empresa de vuelos corporativos muy grande y te diré que no le fue fácil. Él tenía pasaporte español, se fue a volar a España, empezó a trabajar, hago una síntesis y por ahí me olvido de alguno de los pasos. Es un tipo con con mucha impronta que realmente quiere y quería llegar a volar. Bueno, empezó a trabajar en servicio de rampa de Ryanair, siempre quiso estar vinculado a la aviación como sea, si tenía que hacer algún otro trabajo. Bueno, después pasaron 2 o 3 años, logró revalidar todas las licencias, algunas en Italia, algunas en España, según conviniera, y posteriormente entró como instructor en una escuela de Madrid bastante importante. Allí voló durante, yo creo que han sido 2 años y medio, y ahora por primera vez está entrando. Hasta ahora todos los exámenes han ido bien, afortunadamente. Él es muy capaz, muy estudioso, y le han ofrecido un trabajo que es realmente atractivo para volar por todas partes. Así que un poco es el camino que vos me señalás. No es fácil. No es fácil. Yo creo que cuando estamos hablando de aviación no hay nada fácil, pero creo que es una cosa que podríamos comentar de manera más extendida en una futura entrevista, pero creo que es una gran opción para los pilotos argentinos buscar la manera de convalidar. La convalidación en Europa es un poco más compleja que la convalidación a nivel FAA, pero se puede. La única diferencia es que Europa tiene mucho más requerimientos a sacarse el título teórico de transporte. El título teórico de transporte consta de 14 asignaturas, donde dependiendo de la experiencia que tú tengas como piloto, puedes conseguir una serie de reducciones. Reducciones no hablo a la hora de examinarte de más o menos asignaturas. Reducciones hablo de realizar cursos obligatorios o no. Es decir, si tú tienes 500 horas de avión multitripulado en cualquier país del mundo, tú ya no tienes que asistir a cursos de casi 400 horas lectivas para poder sacarte las 14 asignaturas famosas de ASA. Es decir, puedes estudiar por tu cuenta y presentarte solamente exámenes. Otra cosa que ha mejorado mucho en EASA es que antes tenías 4 sittings, que ellos llamaban, al año, es decir, que cada trimestre solo hacían un periodo de pruebas o exámenes cada trimestre. Ahora los exámenes son en una computadora y los puedes hacer prácticamente todos los días. Es decir, que te puedes preparar en Argentina para las asignaturas teóricas y venir a Europa a rendir los exámenes, volverte a Argentina y luego venir 2 semanas para convalidar la parte de vuelo. Que la parte de vuelo es realmente sencilla, la convalidación en Europa. Bueno, ya nos vamos sumando el tiempo, pero había quedado también una pregunta pendiente, creo, que allí si vos vas a la escuela de Flight Center, digamos, que no sé si se sigue llamando Flight Center, no, pero... OSA Aviation, sí. Ok. Vos podés ir como un
muchacho que dejó que terminó su secundario y quiere empezar su carrera de piloto, podés ingresar allí contratándola. ¿Y qué chances tenés después de incorporarte en la compañía si vos estás con un estándar, o con un buen estándar? Mira, ¿es un semillero, digamos, la compañía para en este caso? Es un semillero, o sea, tener licencia FAA te abre como decíamos al principio de la entrevista, te abre las puertas para poder volar cualquier avión de matrícula November a nivel mundial. Y luego hay otra cosa que FAA es mucho más positiva que ASA. La licencia FAA no caduca nunca. Una vez que eres piloto FAA, eres piloto para toda tu vida. Puedes estar curren o no curren, pero con un flight review, que lo puedes hacer generalmente para estar currents cada 2 años, pero tú puedes dejar de volar durante 10 años y luego haciendo un flight review vuelves a activar tu licencia, cosa que no ocurre con EASA. En EASA, cuando pasan 7 años sin volar, tu licencia desaparece y tienes que volver a hacer todo de cero. Y como decíamos antes, cuando pasa 1 año sin volar multimotor, pierdes el multimotor, y cuando pasa 2 años sin volar single engine, pierdes el single engine. En base a tu pregunta, hoy por hoy lo más restrictivo para ir a volar a Estados Unidos, dada la circunstancia de cómo está el país, Estados Unidos en este momento, es la famosa visa. Cuando Leopoldo empieza ya en el 2012-2013, Estados Unidos no era tan restrictivo a la hora de entrenar pilotos. Podías entrenar pilotos sin poseer una visa de estudios. Hoy, para poder estudiar en Estados Unidos aviación, requieres una visa de estudios, entre otras. Necesitas una autorización también adicional que se llama TSA, que básicamente tiene que hacer un background check después de lo que pasa el 11 de septiembre. Pero bueno, esto viene de hace muchos años atrás. Pero parte de esta autorización TSA, ahora sí te requieren que tengas una visa de estudios con la escuela en la que vas a estudiar, cosa que no pasaba antes en la época de Leopoldo. Dicho esto, el sistema de visas de Estados Unidos está saturado. Hoy por hoy conseguir una visa de estudios es prácticamente una odisea. Se puede legalmente, pero es mucho más complejo de lo que era antes. Para conseguir esta visa tienes que dar pruebas de fondos económicos, que dispones de los fondos suficientes, dónde te vas a quedar, qué curso vas a cursar, y estás prácticamente atado a esa escuela a la que vas a intentar pertenecer. Y esta visa no va más allá de lo que propiamente es, que es una visa de estudios. Es decir, te dan la visa para que vayas a Estados Unidos, estudies, te formes y prácticamente te vayas. Entonces, como semillero que me comentabas, como el curso en sí de formación en Estados Unidos no te va a dar la oportunidad de trabajar. La oportunidad de trabajar en Estados Unidos te la va a dar otro tipo de visa, otro tipo de permiso. Pero vuelves a lo mismo, es ¿cómo puedes conseguir un permiso de trabajo en Estados Unidos sin estar en Estados Unidos? Es muy complejo, es lo que yo le comento a los estudiantes. La mejor manera de poder trabajar en Estados Unidos es estando en Estados Unidos. Y hay muchísimas visas, de verdad, que la gente no contempla hasta que llegan a Estados Unidos y se da cuenta el amplio abanico de visas que hay para trabajar. Tú puedes hacer una carrera aeronáutica, no solamente licencia aeronáutica, donde te van a dar un permiso de trabajo entre 3 y 5 años adicionales. Es lo que hace mucha gente, y en estos 3 o 5 años, pues, trabajas como instructor, llegas a tener 2.000 horas de vuelo como instructor, y luego tienes la opción de extender este permiso de trabajo o volverte a tu país de origen siendo un piloto muchísimo más formado que el piloto que se fue. Entonces, ese es prácticamente lo que yo considero el semillero, es diferenciarte de los demás de alguna manera, porque al fin y al cabo, Luis, esto es una carrera de fondo. Licencias hay muchas, pero personal cualificado no lo hay tanto. Entonces, tú tienes que demostrar que tú eres la persona cualificada para la posición que están buscando. Gracias, Antonio. Se nos fue el tiempo. No va a ser el único encuentro que tendremos. Cuando vengas por la Argentina, si venís en algún momento, avísame también. Siempre es lindo estar. Sí. Iré y te prometo que estaré en el estudio contigo. Pues siempre es lindo estar en el estudio. Sí, yo creo que es mucho. Me encanta interactuar con personas vis a vis, y creo que será un verdadero placer estar allí.
sobre todo responder cualquier pregunta más específica que puedan tener. Ahora te invito también, Luis, a que si tú tienes personas interesadas en estudiar en Estados Unidos o no, y ya de manera totalmente altruista y sin direccionar hacia ninguna escuela de vuelo, a nivel general, será un verdadero placer. O sea, yo sé que a través de tu web, a través de tu canal, puedes recibir un montón de preguntas de gente que esté interesada. Siéntete libre de ponerlos en contacto conmigo y como te comento, esto no es un tema de marketing ni mucho menos donde yo voy a decir, mira, tienes que ir a esta academia porque es la mejor o ir la otra. Lo bueno que tiene Estados Unidos es que el mercado es un mercado muy amplio donde tienes un montón de posibilidades y cada uno, igual que yo elegí en su día Flight Center en vez de Pan Am, cada uno puede elegir la opción que más le convenga. Pero aún así, de verdad será un placer ayudar a tus seguidores y sobre todo ofrecerles soluciones a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias, Antonio. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Buen también. año. Preparamos un compilado de Navidad y de Año Nuevo para los próximos 2 jueves que yo creo que te va a gustar, así que seguinos, danos el like en redes, poné tu comentario. Hubo un comentario que me criticó la vez pasada, gracias por ese comentario que me criticó, tiene razón, lo tomo y corregimos, así que no te preocupes, con respeto se puede decir todo. Te mando un fuerte abrazo también para vos y nos vamos a estar viendo en el próximo programa. Chao.